Bienvenido a una introducción a la regla de diferenciación en cadena. La regla de la cadena es una diferenciación técnica que nos permite encontrar derivadas de funciones compuestas. Por ejemplo, y de x es un compuesto función si está en la forma de f, de g de x. La derivada de un compuesto en la función es una derivada del evaluador de funciones externas en la función interna multiplicada por la derivada de la función interna. Y hay varias comunes formas de expresar la regla de la cadena. Así que una vez más, si tenemos y de x es igual a f de g de x, entonces y' de x o la derivada de f, de g de x del aspecto x es igual a f' de g de x veces g' de x, donde f' de g de x es derivada de la función externa. Evaluador f en la función interna g de x. Y g' de x es derivado de la función interna. También podemos expresar una cadena regla que usa la notación NES, donde si U es el interior función y' de OX, que es igual a DU y de X es igual a DIDU multiplicado por DUDX, donde una vez más DIDU es un derivada de la función externa, evalúo la función interna. U y DUDX son derivadas de la función interna. Creo que es una forma fácil de aplicar la regla de la cadena, donde tenemos x igual a f de g de x es dejar que u sea igual a g de x, la función interna que indica que podemos escribir la función compuesta como f de u, y por lo tanto, la derivada de si x de la especificación es igual a f' de u multiplicado por u', donde, una vez más, f' de u es una derivada de la función externa, evalúo la función interna y u' es una derivada de la función interna. Por ejemplo, si se nos da f de x es igual al cubo de la cantidad 2x más 1. Observe aquí el interior, la función es 2x más 1 y por lo tanto, hacemos que u sea igual a 2x más 1. Sigamos y encontremos u'. Ahora u' o DUX es igual a 2. Ahora observa que si u es igual a 2x más 1, podemos decir f de u es igual a u al cubo. Esto indica que f' de x es igual a f' de u multiplicado por u'. De nuevo, esta es la regla de la cadena donde f' de u es igual a 3u al cuadrado, lo que nos da f' de x es igual a 3u cuadrados por u'. Desde aquí reemplazamos u con 2x más 1 u' por 2 y simplificamos. Esto nos da f' de x es igual a 3 veces un cuadrado de 2x más 1 por 2. De nuevo, porque u es 2x más 1 y u' es 2, simplificando una última vez tenemos f' de x igual a 6 veces un cuadrado de la cantidad 2x más 1. Veamos algunos ejemplos más. Antes de analizar estos dos ejemplos, en la esquina superior derecha tengo la regla del poder general o la regla del poder que incluye la regla de la cadena. Tenemos la derivada de u a la n con respecto a x es igual a n multiplicado por u elevado de n menos 1 por u'. Y ahora, para nuestros ejemplos, primero tenemos f de x igual a 2 veces un séptimo, potencia de 4xq más 5. Comenzamos por identificar el función interna y etiquete la u. Observe que aquí tenemos u es igual a 4, xq más 5. Sigamos y encontremos a u' donde u' es el UDX, lo que nos da como resultado u' igual a 2x al cuadrado. Dejando que la base sea igual a u, nosotros podemos decir que f de u es igual a 2u al séptimo y, por lo tanto, f' de x aplicando la regla de la cadena es igual a f' de u multiplicada por u'. F' de u es una derivada de 2u al séptimo con respecto a u, que nos da 2 veces 7u hasta el sexto, y luego tenemos tiempos u'. Y ahora terminamos con el cálculo. Ahora te sustituimos por 4xq más 5, y tú imprimas por 12x al cuadrado. Y vamos a seguir adelante y simplificar esto. 2 veces 7 veces 12x al cuadrado es igual a 168x al cuadrado, lo que nos da f' de x igual a 168x al cuadrado multiplicado por 6 potencias, de 4xq más 5. Para el siguiente ejemplo, primero tenemos que escribir la raíz cuadrada usando el exponente racional de la mitad y ahora te identificamos. La función interna u es igual a 2x al cuadrado más 5x menos 2. Luego encontramos u'. U' es una derivada de 2x al cuadrado más 5x menos 2, que es 4x más 5. Con esta información podemos escribir g de u es igual a 5u a la mitad, lo que indica g' de x es igual a g' de u por u', donde g' de u es una derivada de 5. Se obtiene la mitad con la especificación u, que es 5 veces 1 medio multiplicado por tu elevado a la mitad menos 1 la potencia de menos 1 mitad, y luego multiplica u'.
Y otra vez, aquí estamos hecho con el cálculo, ahora reemplazamos u por 2x se eleva al cuadrado más 5x menos 2, y se obtiene el número primo de 4x más 5, y simplifica el rendimiento sustitución. Tenemos que primo de x igual a 5 veces 1, la mitad de la cantidad 2x elevado al cuadrado más 5x menos 2 elevado a menos 1, medio multiplicado por 4x más 5. Sigamos adelante y multipliquemos. Escribamos esto como g. El primo de x es igual a 5 mitades multiplicado por 4x más 5 veces la cantidad 2x al cuadrado más 5x menos 2 elevado a menos una mitad. Y también podemos hacer este exponente es positivo moviendo la cantidad 2x elevado al cuadrado más 5x menos 2 al denominador que se muestra aquí a la derecha. Y, por último, también podemos reemplazar el exponente racional de la mitad por una raíz cuadrada. Veamos dos ejemplos más. Tenga en cuenta que he incluido algunas fórmulas derivadas adicionales aquí a la derecha que incluye el rollo de cadena. Luego tenemos que hfx es igual a 11 elevado a 3x al octavo. Analizando nuestra derivada en las fórmulas, observe que u es igual al exponente de 3x al octavo y, por lo tanto, u' es igual a 24x al séptimo. Podemos escribir h en función de u, ya que h de u es igual a 11 a la u. Esto indica que h' de x es igual a h' de u multiplicado por u', o h' de u es 11 elevado a u. Y, de nuevo, tenemos tiempos u' que realizan sustituciones para u y u'. Tenemos h'x es igual a 11 veces e elevado a 3x del octavo multiplicado por 24x del séptimo. Sigamos adelante y multipliquemos 11 y 24x del séptimo. Dada la derivada como h' de x es igual a 264x del séptimo e de la potencia de 3x del octavo, y para nuestro último ejemplo, tenemos g de x igual a 4 veces logaritmo natural de la cantidad x al cubo menos 4x al cuadrado más 5. Donde la función interna u es la función cúbica y, por lo tanto, u' es 3x al cuadrado menos 8x. Ahora podemos escribir g en función de u, ya que g de u es igual a 4 logaritmos naturales u, que indica que g' de x es igual a g' de u multiplicado por u', que es 4 veces 1 sobre u multiplicado por u'. De nuevo realizando sustituciones. Para u y u', tenemos g' de x igual a 4 veces 1 sobre la cantidad x cúbica menos 4x al cuadrado más 5, multiplicado por 3 la cantidad x elevado al cuadrado menos 8x multiplicando. Tenemos g' de x es igual al producto de 4 y 3x al cuadrado menos 8. Lo dividiré por la cantidad x al cubo menos 4x al cuadrado más 5 si queremos 2. También podemos factorizar el factor común de x del binomio se muestra aquí a la derecha. Espero que te haya resultado útil.